Bienvenidos. Hoy os voy a hablar de un tema que os puede resultar extraño porque lo tenemos asociado un poco exclusivamente a la religión, y es el tema de las 4 virtudes cardinales que aparecen en el tarot, en todos los tarots. Nos demos cuenta nosotros o no nos demos cuenta. La gente tiene asociadas las 4 virtudes cardinales con el cristianismo. Lógicamente, porque los que hemos recibido una educación cristiana pues nos la han enseñado en el colegio, en los catecismos, en las clases de religión, etcétera, etcétera, las 4 virtudes cardinales y las 3 virtudes teologales. Nosotros nos vamos a referir solo a las cardinales porque son las que aparecen claramente en el tarot. Algunos dicen que las cardinales están también en determinadas cartas, pero eso ya no es tan claro y es una cuestión de opinión. Las 4 virtudes cardinales no son ni exclusivas ni originarias del cristianismo, son muy anteriores, ya las menciona Platón. Y de hecho de ahí las tomó la Iglesia originariamente de Platón y les añadió, como digo, las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero las 4 virtudes cardinales son extremadamente antiguas y hay sistemas ideológicos como la masonería que también las incorporan. Es decir, son están muy enraizadas con lo que es la filosofía y no solo con la religión. Se llaman cardinales, entre otras cosas, porque son las 4 virtudes básicas que para los antiguos, en la antigua Grecia por ejemplo, debía tener un ser humano. Son la fuerza, o mejor dicho, vamos a empezar llamando a las cosas por su nombre correcto: la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Empezamos precisamente con la fuerza o fortaleza. ¿Por qué insisto tanto con el tema fortaleza? Porque el nombre fuerza, vamos a decirlo claramente, es incorrecto, no, porque ese es el nombre que en los tarots franceses, en los tarots ingleses, en muchos tarots italianos se le ha dado a esta carta, pero su verdadero nombre originario debería ser fortaleza. De hecho, si cogemos tarots muy antiguos como el tarot de Mantegna, podemos que abajo pone su nombre originario es Forteza, que es fortaleza, no Forza, que ese es el nombre moderno. Aquí arriba en italiano lo pone lo scarabeo, pero el nombre originario que lleva debajo, que es el suyo, el de esta baraja muy antigua, de más o menos comienzos del siglo XIV, por ahí andará. Ahora mismo la verdad es que no lo recuerdo. Esta baraja de tarot es muy antigua. Tened en cuenta, si la compráis, que se puede conseguir, hay reproducciones de muchos tipos, que no es un tarot como el nuestro. Tiene 50 cartas y 5 divisiones que representan las virtudes, los oficios, los planetas, las musas, en fin, es totalmente distinto y para leer es complicado, pero es un tarot muy bello, yo lo tengo, y es un tarot que es muy fiel a lo que es el mundo clásico y también participa del mundo cristiano, como los primeros tarots que son todos del Renacimiento. Si observáis esta fuerza o fortaleza, tiene al lado el león, pero no lo está dominando, está partiendo una columna. ¿Por qué? Porque está haciendo hincapié en eso, en la fuerza que tiene, y evocando el mito de Sansón, el mito no, la historia religiosa que está en la Biblia de Sansón, que no sé si lo recordáis, que tenía una fuerza superior debido a un voto religioso que tenía hecho de dejarse el cabello largo y de consagrarse a Dios. Fue traicionado por Dalila, su amante, que le cortó el cabello y le vendió a los filisteos, pero en el cautiverio le volvió a crecer el pelo y digamos que se suicidó para aniquilar a sus enemigos que estaban reunidos en el templo, partiendo las columnas sobre él mismo y sobre sus enemigos. Es
la virtud aquí destacada es la fortaleza, es decir, el aguante, la resistencia para sufrir los reveses de la vida. Precisamente a Sansón su fuerza descomunal, a lo Hércules, ahora pasaremos a Hércules, no le sirvió de mucho porque una mujer le venció con su astucia. Así que lo que le valió fue cuando fue cautivado, que resistió, que aguantó, que rezó, que dejó que el cabello le volviera a crecer, y cuando llegó el momento se tomó su venganza. Y lo mismo pasa con el tema de Hércules, que aquí lo vemos venciendo con fuerza bruta al león de Nemea, pero a Hércules en sus trabajos muchas veces más que la fuerza también le valió la astucia, no lo olvidemos, en sus 12 trabajos. Entonces la idea es la resistencia ante la adversidad, el no rendirse, el seguir luchando, el usar la inteligencia y la diplomacia, y el maniobrar con sabiduría, y el saber llevar con dulzura y paciencia a nuestros propios apetitos, nuestros propios deseos, no dejarnos dominar por ellos, y también saber llevar a los demás así, saber llevar sus defectos y saber llevarlos. Esa es la verdadera fortaleza. La fortaleza es la virtud de resistir y no rendirse y volverlo a intentar y aguantar las adversidades sin venirse abajo, sin caerse, sin hundirse. No es exactamente la fuerza bruta, y así llegamos a la doncella que sujeta la boca del león y que resume muy bien todo esto, llevando al león no con la fuerza sino con cariño y delicadeza. Esa sería la virtud de la fortaleza. Pasamos a la templanza, en la que me voy a detener menos porque en los últimos vídeos hemos hablado muchísimo de ella, en el del viaje del héroe y en otros más. Ya os comenté que la verdadera base de la templanza no es la paciencia, como mucha gente cree, que también es participativa de la paciencia, sino la moderación en los placeres de la vida y en todas las cosas, la moderación en todas las cosas. Esto es muy griego y muy romano. Era un lema que ellos tenían muy presente. Ya os comenté que para ellos ser abstemio no era no beber vino, sino beberlo muy rebajado con agua. Cuanto más rebajado con agua, menos problemas tenías, y las borracheras eran menos violentas, porque las borracheras podían ser memorables, por así decir, en una época en la que el vino era mucho más fuerte que ahora, y podía llevar a cometer cosas como la que hizo Alejandro Magno, que tenía la costumbre de beber el vino sin agua ninguna, y eso fue una de las cosas que provocó que asesinara a su mejor amigo en una pelea. Luego, cuando se le pasó la borrachera, lloró, se arrepintió, quiso quitarse la vida, etcétera, etcétera, pero el vino le llevó a eso. Ese es uno de los muchos ejemplos que los antiguos ponían de los peligros de beber el vino sin agua. Entonces la templanza está aquí mezclando dos líquidos, como diciendo no nos vayamos nunca a los extremos, ni del placer, ni de la abstención, ni de una cosa ni de otra, ni de lo bueno ni de lo malo, ni de irse a los extremos es malo. Hay que tener en cuenta todos los aspectos. Tiene en el pecho el símbolo del setenario, que son los 7 aspectos de la vida humana, que quiere decir simplemente que hay que tenerlo en cuenta todo. Y como otro símbolo de eso, la templanza tiene un pie en la tierra y otro en el agua, un pie en el espíritu o en el alma, y otro pie en lo terreno, como diciendo no nos pasemos ni de ascéticos ni de carnales, un poquito de cada cosa. La justicia es otra de las virtudes que aparecen. Esta justicia, mucha gente me pregunta si es terrenal o es divina. Es más bien terrenal, aunque tiene el reflejo de la justicia divina. ¿Por qué? Porque el hombre aspira a ser justo, ser justo como la divinidad, y evidentemente eso es casi imposible.
La justicia es una cosa que se está persiguiendo, como dice Kathleen Matthews cuando habla de ella, que se está persiguiendo constantemente y que todavía en el mundo no se ha alcanzado completamente en casi ningún sitio, y por tanto la justicia hay que siempre hay que buscarla. La justicia era la diosa Temis para los griegos y siempre ha sido representada por la balanza. La justicia a nivel personas, porque otra cosa que me preguntase, cuando sale la justicia, que es que vamos a tener un juicio, es posible, pero si estás preguntando por temas legales, sí, pero ¿y si no? ¿Qué significa la justicia? Es lo mismo que cuando sale el juicio. Cuando sale el juicio, ¿por qué sale si no tengo ninguna cosa de tribunales? Porque no sé, porque mientras el juicio es la llamada para que hagas algo que no puedes eludir ya más, la justicia es una llamada a que tú seas justo, a veces contigo mismo, a veces con los demás, a que miras con moderación y con justicia, como Salomón, como el sabio Salomón, aquel que partió, que dijo que iba a partir el niño en dos para comprobar quién era la verdadera madre. Habéis oído la historia, sin dejaros conmover ni por exageraciones de nadie, ni por sentimentalismos, ni por simplemente con compasión, pero con justicia también. Eso es importantísimo. Y me diréis, Rozonda, muy bien, esas son las 3 virtudes, ¿y dónde está la cuarta? Porque en el tarot no hay ninguna carta que se llame prudencia. Efectivamente no la hay. En el Mantegna sí la había, y en varios tarots italianos. Observarla, que se está mirando ella misma al espejo y que tiene 2 caras. La simbología se nos escapa un poquito, que es una simbología antigua, yo os confieso que no la domino, pero la idea básica es que hay que saber siempre dónde nos metemos antes de meternos, hay que saber callar, hay que saber todo, hay que mirar todos los aspectos de las cosas antes de juzgar, y hay que callarse la boquita muchas veces cuando no sabemos de lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes en el tarot las encarna el ermitaño, que es el epítome de el silencio, la soledad y la prudencia y la experiencia. Algunos como si mal no recuerdo, Eliphas Levi, creo que recordar que fue él, querían que la prudencia fuese el colgado, que no es sobre todo cuando está invertido, que no es muy descaminado, porque el colgado busca la iluminación. Pero la verdad es que de él en adelante, Waite y todos los demás han preferido que sea el ermitaño, que es mucho más claro. El ermitaño mezcla 2 personajes, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos. Uno es el padre tiempo, que si alguno habéis visto almanaques antiguos, no tienen que ser muy antiguos, aquí en España en los años 20-30 ya todavía salían esos dibujos. Almanaques antiguos, el año nuevo y el año viejo se representaban. El año viejo con un viejecito, muy viejecito, con un bastón, que se iba, y el año nuevo con un niño pequeñín que nacía, ¿no? Que aparecía, y que digamos que muchas veces echaba al anciano, etcétera, etcétera, ¿no? En inglés es el Old Father Time, el anciano padre tiempo. Y mezcla ese personaje con el filósofo cínico Diógenes, que iba con una lámpara como esta, buscando un hombre justo, un hombre recto, un hombre, decía él sencillamente, y lo hace, que eso no tendría ninguna peculiaridad si no fuera porque lo hacían a plena luz del día y rodeado de gente. Era como decirle a sus compatriotas atenienses que ninguno de ellos era ese hombre justo que él buscaba. O sea, era bastante directo, bastante grosero para decir sus cosas, pero porque era sincero. Entonces, Diógenes y el padre tiempo se mezclan en la imagen del ermitaño. ¿Como imagen de qué? De la sabiduría, que la daría Diógenes, y de la prudencia, que la da el tiempo y la edad. Entonces,
La prudencia es la capacidad de callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, saber todos los aspectos de las cosas antes de tomar una decisión, saber esperar los momentos, tener paciencia para esperar lo que tenga que llegar cuando hay que esperar y de actuar cuando hay que actuar. Es algo cercano a la sabiduría, pero aplicado con cautela. Es la cautela y el conocimiento que dan los años, cuando los dan, que no siempre. Y bueno, esas serían las 4 virtudes cardinales que aparecen en el tarot. Y eso es todo. Os emplazo para el próximo vídeo, que será como siempre dentro de 10 días. Un saludo.